para contemplar tu palabra, caminar en tu luz. Manda tu espíritu, inunda el corazón y escuchar tu voz para ser como Jesús. Continuamos en este camino de reflexión y de meditación de la palabra de Dios a través de nuestro fichero de las cartas paulinas que la diócesis nos ha ofrecido para el camino de nuestras pequeñas comunidades, para hacer nuestra oración personal y también para poderlo compartir con los hermanos más cercanos. Por eso quiero invitarlos a que todo este material que siguen ustedes recibiendo lo puedan compartir con aquellos hermanos de comunidad, con aquellos otros hermanos en el ministerio, en la parroquia, familiares o conocidos, a los cuales les pueda ser de ayuda. De verdad que siempre es valioso darse un tiempo para la reflexión de la palabra de Dios. Hoy lo vamos a ver de manera muy especial. Iniciamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Meditaremos el día de hoy la ficha número 33. Han sido llamados a la libertad. Tomada de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 13 al 24. Los invito para que a través de la oración, del canto, dispongamos nuestro corazón y nuestro espíritu para este encuentro con el Señor a través de su palabra. Abro el corazón, recibo tu amor, enciende mi alma, Espíritu de Dios. Clamamos tu unción, pensa en el interior del corazón, enciéndenos con el fuego de tu amor. Ven Espíritu de Dios, manda fuego en mi interior, quiero ser fiel, testigo de tu amor. Dispuesto estoy, sopla en mí, quiero volver a vivir. Dame tus dones y vuélveme a elegir. Eres mi luz, eres mi fuerza, inunda este lugar con ríos de agua viva. Ven Espíritu de Dios, manda fuego en mi interior, quiero ser fiel, testigo de tu amor. Dispuesto estoy, sopla en mí, quiero volver a vivir. Dame tus dones y vuélveme a elegir. Ven Espíritu de Dios, manda fuego en mi interior, quiero ser fiel, testigo de tu amor. Dispuesto estoy, sopla en mí, ahora ya vives en mí, hoy templo soy de tu espíritu. Espíritu Santo, perfecciona la obra que Jesús comenzó en nosotros, que seamos sencillos, llenos de amor de Dios y constantemente generosos. Que ninguna fuerza humana nos impida hacer honor a nuestra vocación cristiana.
Amén. Ahora escuchemos la proclamación del texto y pongamos mucha atención en la palabra que hoy se nos está transmitiendo. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. No usen la libertad para satisfacer su carne pecadora. Al contrario, háganse servidores unos de los otros por amor, porque toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, porque terminarán destruyéndose mutuamente. Por mi parte les pido, caminen según el Espíritu, y así no serán arrastrados por los deseos desordenados de su carne pecadora, porque esa carne desea lo contrario al Espíritu, y el Espíritu lo contrario a la carne. Y la oposición entre ambos es tal que ustedes no logran hacer lo que desean. Pero si se dejan conducir por el Espíritu, ya no están bajo el dominio de la ley. Además, las obras de la carne pecadora son bien conocidas: lujuria, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, agresividades, rivalidad, celos, iras, egoísmos, divisiones, disensiones, envidias, borracheras, orgías y prácticas semejantes. Les advierto que, como les dije antes, quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por el contrario, los frutos del Espíritu son amor, gracia, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio de sí. Ante esto no hay ley que se imponga. Porque quienes son de Cristo Jesús han crucificado la carne pecadora con sus pasiones y deseos desordenados. Si vivimos según el Espíritu, caminemos también según el Espíritu. No seamos vanidosos, ni provocadores, ni envidiosos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos encontramos al final de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, una de las cartas más hermosas y más bellas que el apóstol ha escrito. En ella ha retomado uno de los puntos centrales: vivir en la libertad del Espíritu, vivir en la libertad de los hijos de Dios, no sometidos bajo la ley, sino bajo la inspiración y la gracia del Espíritu, porque es el Espíritu el que nos recordará todo, lo dijo Jesús. Así, en los relatos de apariciones, Jesús les decía a sus apóstoles, a sus discípulos: reciban el Espíritu Santo y con esa fuerza del Espíritu vayan y anuncien a otros la buena nueva. Hoy nos encontramos en este texto en el corazón del Evangelio, porque Pablo lo va a decir así: porque toda ley alcanza su plenitud en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que Jesús nos ha dicho como maestro a todos. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a uno mismo, es la plenitud. Es donde se resumen toda la ley y los profetas, todo lo que Dios había revelado. Porque Dios ha creado al hombre en este proyecto de amor, en este proyecto de libertad, en este proyecto de bondad entre unos y otros. Inclusive se dice así en las historias que tratan de hacer la distinción entre cómo se vive en el cielo y cómo se vive en el infierno. Y se dice que la única diferencia es que en el infierno cada quien busca para sí mismo, mientras que en el cielo todos buscan el bien unos para otros. La gran diferencia pues está en el amor al prójimo. Y el apóstol Pablo lo va a decir así: hermanos, no se muerdan, no se devoren unos a otros. Tengan cuidado, porque si no, terminarán destruyéndose a sí mismos.
y por lo tanto yendo en contra de la vida que el Señor nos ha planteado. Y la segunda parte de la lectura es esta distinción entre quienes viven bajo la ley del Espíritu, bajo la inspiración del Espíritu, y quienes viven solo movidos por los deseos de la carne, es decir, por sus propios instintos, por sus propias necesidades, por sus propios juicios. El apóstol hablará de estas dos grandes listas, de lo que son las obras del pecado, que son contrarias al proyecto de Dios, y hablará, por el contrario, de los frutos del Espíritu, que son precisamente lo que nos lleva a vivir bajo el proyecto de Dios: el amor, la gracia, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad. Son frutos del Espíritu porque Dios se relaciona de esta manera con nosotros, porque el Espíritu nos da de la vida divina, y la vida divina en relación con nosotros nos ofrece esto. Pregúntate tú, en medio de tu comunidad, con tus hermanos, si Dios no nos ha ofrecido amor, gracia, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Claro que el Señor nos lo ha ofrecido a todos nosotros. Estos frutos del Espíritu entonces son el signo de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué estás ofreciendo a los hermanos? ¿Chismes? ¿Hablar mal de los demás? ¿Ir en contra de aquellos que están a tu alrededor? ¿Pasar por encima de los otros? Todo esto son obras de la carne. Las obras del Espíritu nos llevan a vivir la vida de Dios en nuestro interior, que Pablo lo dirá: esta es la vida en el Espíritu. Por eso los invito ahora a que, a la luz de esta palabra de Dios, releamos 1, 2 o 3 veces el texto y nos preguntemos ahora en esta parte de la meditación qué nos quiere decir al Señor a cada uno de nosotros en esta palabra. ¿Comprendemos mejor lo que hemos recibido por la fe en Jesucristo? ¿Agradecemos constantemente el don de ser hijos de Dios? ¿Hemos desaprovechado el don que hemos recibido, prefiriendo cosas inferiores? Cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor nos llama a vivir según el Espíritu en la libertad de los hijos de Dios, esa libertad es para usarla haciendo el bien a los demás. Hoy, en este tercer momento, los invito a que a través de la oración cada uno de nosotros agradezcamos a Dios el habernos creado en libertad, pero pidámosle la luz de su Espíritu, la gracia de su Espíritu para vivir esta libertad haciendo el bien. En este momento de silencio, en este espacio de oración, en este ambiente de reflexión de la palabra de Dios en medio de tu comunidad, pídanle unos a otros al Señor que les ayude a ser guiados por el Espíritu. Finalmente, en el cuarto paso de la contemplación, nos preguntamos cada uno qué mirada nueva nos deja el texto, hacia dónde nos lleva el llamado de Dios a través de este escrito del apóstol Pablo a la comunidad de los Gálatas. ¿Qué mueve la palabra de Dios en tu corazón para hacer la vida? Dejar las obras de la carne para vivir según los frutos del Espíritu es aquello que el Señor hoy quiere para cada uno de nosotros. Pidámosle pues la bendición a Dios Todopoderoso para que nos inspire, nos acompañe y nos lleve a hacer vida la palabra que hemos meditado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendiciones para todos y nos vemos la próxima semana.